Me quedé ahí, en silencio, tragándome la rabia que ardía por dentro. Cuando, en medio de la fiesta, dijo que yo era solo la empleada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No fue vergüenza, fue la certeza clara de que, en ese instante, mi matrimonio había llegado a su fin. Él no imaginaba que esa humillación sería el último paso, antes de que todos descubrieran quién soy en realidad. Julián se miró al espejo por tercera vez. Se acomodó el saco, se pasó la mano por el cabello y respiró hondo. Eran casi las 6 de la tarde y en 2 horas comenzaba la gala. No era cualquier evento. Era la noche en la que todos los peces gordos se reunían, donde se cerraban tratos millonarios con una copa en la mano, donde los que importaban eran vistos. Era, según él, su gran oportunidad para terminar de escalar. Mariela salió del cuarto cargando una bolsa con 2 pares de zapatos y una plancha de cabello. Lo miró desde la puerta, en silencio. Julián giró apenas el rostro, como si le costara trabajo verla directo. Llevaban 5 años casados. Ella sabía cuando él escondía algo, y lo que estaba escondiendo desde hace días no era pequeño. ¿Ya lo pensaste bien?, le preguntó, sin levantar la voz. Él asintió, pero sin mirarla. Sí, Mari, solo por esta noche, te lo prometo. ¿Y qué tengo que decir si me preguntan quién soy? Asistente. Solo di que eres mi asistente. Ella dejó caer la bolsa al piso. No fuerte, pero con ese sonido que ya no deja lugar para seguir ignorando lo que está pasando. ¿Y en qué momento pasé de ser tu esposa a ser tu asistente? ¿Fue después del desayuno o ya traías la idea desde antes? No es eso, dijo él rápido. Tú sabes cómo es esta gente. No entienden. No entienden tu manera de ser, tus ideas, cómo hablas. No lo digo como crítica. Lo digo porque así son ellos. Si te ven conmigo, van a pensar que no soy serio, que no soy de los suyos. ¿Y tú sí eres de los suyos? Él se quedó callado. Mariela caminó lento hacia la cama. Se sentó y cruzó los brazos. Se quedó ahí un rato, sin llorar ni gritar, solo mirándolo. Él se acercó y se agachó frente a ella. Es solo esta noche. Te juro que esto me duele más a mí que a ti. Ella sonrió, pero fue esa sonrisa que más bien dice, no te creo nada. No digas eso. No sabes ni lo que me duele a mí. Julián se paró. Revisó su celular. Tenía un mensaje de Rodrigo, su socio. Todo listo para las 8. Recuerda ser puntual. Vienen los canadienses. Guardó el celular y volvió a verla. ¿Vas a ir? Mariela tardó en contestar. Sí, pero no por ti, porque quiero ver con mis propios ojos qué tanto te importa más tu imagen que yo. Ella se levantó, agarró la bolsa y entró al baño. Cerró la puerta sin hacer ruido. Julián se quedó solo, sintiendo que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero creyendo que no tenía otra opción. 2 horas después, llegaron al salón del evento. El lugar era enorme, con luces doradas, alfombra nueva y un piano sonando en una esquina. Meseros pasaban con charolas llenas de copas. Había vestidos caros, relojes brillantes y sonrisas demasiado medidas. Mariela caminaba detrás de Julián. Llevaba un vestido negro liso, sin escote, sin accesorios, sin nada que llamara la atención, tal como él le pidió. Se recogió el cabello y ni siquiera se pintó los labios. Se veía hermosa igual, pero invisible para ese tipo de público. A los primeros a los que saludaron fue a 2 hombres de cabello gris que hablaban con acento extranjero. Julián, por fin, dijo uno. ¿Y ella quién es? Julián no dudó. Mi asistente, Mariela. Ella extendió la mano y saludó con una sonrisa leve. No dijo nada más. Encantado, dijo el otro, apenas mirándola. Siguieron caminando. Julián saludaba a todos con la misma energía. Mariela se mantenía medio paso atrás. A veces él le pasaba la copa vacía para que la cambiara. Ella lo hacía. Lo hacía para ver hasta dónde iba a llegar. En una de esas, se acercó una mujer de vestido rojo, de esos que se nota que cuestan más que una quincena entera. Era Lorena, la ejecutiva que todos decían que tenía años intentando quitarle el lugar a Julián. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa cargada de veneno. Así que tú eres la famosa asistente. Mariela la miró a los ojos. No bajó la mirada, pero tampoco respondió. Muy discreta, muy silenciosa. Interesante elección, Julián. Él sonrió, incómodo. Cambió de tema de inmediato, pero Lorena ya había visto lo que necesitaba ver. Más tarde, mientras Mariela esperaba sentada en una mesa que él le señaló para los del staff, un hombre de unos 50 años se acercó. Era Armando, un excompañero de la universidad. La reconoció al instante. Mariela, ¿eres tú? Ella levantó la vista y lo reconoció también. Hola, Armando. ¿Qué haces aquí? Hace años que no te veía. Ella iba a contestar,
pero Julián apareció de la nada y le puso la mano en la espalda. «Está trabajando conmigo», dijo con firmeza. «Vamos, Mari, ya nos vamos a mover». Armando parpadeó, sorprendido, pero no dijo nada más. Julián la jaló suavemente del brazo y la alejó. Cuando estuvieron solos, Mariela se soltó. «¿Te das cuenta lo que estás haciendo? Te dije que esto era complicado. No me hagas escenas. ¿Y qué te hace pensar que necesito hacerte una escena? ¿No es suficiente la vergüenza que estoy tragándome por ti?» Él la miró como si quisiera explicarse, pero no podía. En ese momento, desde el escenario, una voz pidió silencio. Era don Joaquín, el jefe de todos, el que todos respetaban, el que nunca decía nada que no tuviera un propósito claro. Esta noche no es solo para celebrar negocios. Esta noche celebramos valores, lealtad, visión, gente que trabaja por algo más grande que ellos. Julián miró al escenario. Mariela también. Don Joaquín sonrió. Y por eso, esta noche, quiero presentar a la verdadera protagonista del evento. Todos se quedaron quietos. Ella no viene de una cuna empresarial, ni de una escuela extranjera, pero tiene algo que muchos aquí ya olvidaron: compromiso real con la gente. Julián sintió que el corazón se le detenía. Don Joaquín levantó la vista. Con ustedes, Mariela Herrera. El salón se quedó completamente en silencio. Julián no podía moverse. Mariela solo parpadeó. Ella no sabía si era una broma o un error, pero la gente empezó a buscarla con la mirada, y en ese momento supo que algo muy grande acababa de pasar. Mariela no se movió de inmediato. Se quedó ahí, de pie, entre las mesas, con las miradas encima y las manos frías. Nadie se atrevía a hablar. Algunos la observaban con curiosidad, otros con incomodidad, y unos pocos con respeto, pero sin saber muy bien por qué. Julián la miraba con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Su mundo, ese que había construido con tanto cuidado, se le estaba resquebrajando ahí, en tiempo real. Don Joaquín volvió a hablar. «Mariela, por favor, acompáñanos al frente». Ella respiró hondo. No estaba lista, pero tampoco tenía otra opción. Caminó hacia el escenario sin ver a nadie a los lados. Solo escuchaba el sonido de sus propios pasos, y por dentro, un silencio que le apretaba el pecho. Subió sin temblar, aunque por dentro sentía que se le estaba yendo el aire. Don Joaquín la recibió con una sonrisa auténtica, de esas que no se pueden fingir. Le tomó la mano y la levantó un poco, como si estuviera presentando a una campeona. «Ella es la cabeza del programa comunitario que lanzamos en silencio hace 6 meses. Nadie lo supo, porque queríamos ver si funcionaba antes de anunciarlo. Y funcionó, gracias a su trabajo. La gente aplaudió, pero era un aplauso raro, como si aún no entendieran bien qué estaba pasando. Algunos, los que sabían mirar más allá de lo evidente, voltearon a ver a Julián. Lorena fue una de esas. Lo miró de arriba a abajo, con una ceja levantada, como si acabara de resolver un rompecabezas que llevaba semanas observando. Mariela no habló mucho, solo agradeció a don Joaquín por la oportunidad y dijo una frase sencilla: «Trabajar por algo que vale la pena es el verdadero privilegio». Después bajó del escenario sin mirar a su esposo. Pasó junto a él sin detenerse. Julián hizo un amago de acercarse, pero se detuvo. No supo qué decirle. No era el momento. Los aplausos cesaron. El ambiente se volvió denso. Nadie sabía muy bien cómo actuar. Algunos fingieron que nada había pasado. Otros empezaron a hablar en voz baja. Julián caminó rápido hacia una esquina del salón, como buscando aire. Sentía la cara caliente, como si todo el salón se le hubiera venido encima. Lorena se le acercó con una copa de vino en la mano. «Bonito numerito. ¿Desde cuándo escondes joyas así?» Julián no respondió. Sabía que ella no había ido a conversar, sino a disfrutar su vergüenza. «¿Sabes? Hay una diferencia muy clara entre tener poder y tener respeto. Tú tenías poder. Ya no estoy tan segura de lo otro». Se fue sin esperar respuesta. En otra parte del salón, Mariela se sentó en una mesa apartada. Varias personas se le acercaron a felicitarla, pero ella no se sentía en posición de recibir elogios. Tenía el estómago revuelto. Lo que más le dolía no era la mirada de la gente, ni las preguntas. Lo que más le dolía era haber aceptado ir como asistente, haberle creído a Julián, haberse rebajado para cuidarle la imagen. Se quedó sola unos minutos. Luego, una mujer de unos 60 años se le acercó. Llevaba un vestido azul claro y un peinado impecable. Hablaba con seguridad. «Eres Mariela, ¿cierto?» «Sí. Felicidades por tu trabajo. No es fácil que alguien como Joaquín haga un reconocimiento público así». «Gracias», respondió ella, sin saber quién era. «Yo soy Lucía. Trabajo con él desde hace años. Y si te sirve de algo,
Te creí desde el primer momento. Lucía le apretó la mano con fuerza y se fue. Mariela se quedó mirando su copa, sin tomarla. Julián por fin se animó a acercarse. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. No tenía idea de esto. Claro que no, respondió ella. Nunca te interesó preguntar. Él tragó saliva. Tenía la lengua seca. Mari, yo solo quería que todo saliera bien, que no me juzgaran. Tú sabes cómo es este mundo. No, Julián, no sabes lo que hiciste. Me hiciste invisible. Me quitaste mi nombre, mi historia, mi voz, solo para que no se notara que no encajaba con tu show. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? No supo qué decir. Se quedó callado. Ella lo miró fijo, como esperando una respuesta que no iba a llegar. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera estás arrepentido. Solo estás asustado. Mariela se paró y se fue sin decir adiós. Caminó hacia la salida sin mirar a nadie. La noche todavía no terminaba, pero para ella ya era suficiente. Había pasado demasiado tiempo callando cosas, aguantando por amor, por apoyo, por no hacerle la vida difícil. Esa noche, frente a todos, había descubierto que lo difícil era seguir fingiendo. Julián se quedó solo en la mesa. Escuchaba a lo lejos el sonido del piano, las copas chocando, las conversaciones retomándose poco a poco. La gente fingía que todo estaba bien, que nada había pasado, pero él sabía que esa noche algo se había roto y que no iba a poder arreglarlo con una disculpa ni con flores al día siguiente. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo. Se mojó la cara. No se reconocía. Todo lo que había hecho por construir su imagen se le había ido por la borda en segundos. Y lo peor era que, por proteger algo falso, había humillado a la única persona que siempre estuvo de su lado. Mientras tanto, don Joaquín hablaba con dos inversionistas. Sonreía, tranquilo. Ellos le preguntaban por el proyecto de Mariela. Él decía que había sido una sorpresa para todos, pero que no podía estar más orgulloso. Uno de los inversionistas preguntó por Julián. Don Joaquín lo pensó un segundo antes de responder. Tiene potencial, pero necesita aprender a ver lo que tiene frente a él. A veces el ego nos hace ciegos. Y brindó. Mariela salió del salón sin voltear atrás. Empujó la puerta de cristal y el aire frío de la noche le pegó en la cara. Caminó unos pasos hasta detenerse junto a una jardinera. Se apoyó con ambas manos y respiró hondo. No lloró. No porque no quisiera, sino porque todavía no podía. Adentro seguía la música, las risas forzadas, la gente fingiendo que nada raro había pasado. Ella sabía que sí había pasado algo que no se podía deshacer. Sacó el celular del bolso y vio varios mensajes sin leer. No los abrió. Lo guardó otra vez. No quería escuchar a nadie. Solo quería estar ahí, de pie, sintiendo cómo le temblaban las piernas sin caerse. Dentro del salón, Julián caminaba de un lado a otro. Saludaba a personas que ni siquiera estaba escuchando. Sonreía por reflejo. Cada vez que alguien le decía, «Felicidades por tu esposa», o «No sabíamos que Mariela era tan capaz», sentía un golpe seco en el estómago. No sabía qué contestar. Asentía. Decía gracias. Mentía con la cabeza. Lorena lo observaba desde lejos. No se le acercaba. No hacía falta. Sabía que el daño ya estaba hecho. Lo veía intentar sostener una imagen que ya no se sostenía sola. Don Joaquín volvió al escenario para anunciar el siguiente bloque del evento. Habló de números, de resultados, de proyecciones, pero el ambiente ya era otro. Varias personas seguían volteando hacia la puerta por donde Mariela había salido. Otros revisaban el celular. El silencio se sentía pesado entre conversación y conversación. Julián decidió salir a buscarla. Caminó rápido, esquivando mesas y charolas, hasta llegar afuera. La vio de espaldas, quieta. Se acercó despacio. «Mari». Ella no respondió. «Mariela, por favor». Ella se enderezó, pero no se dio la vuelta. «No me digas así», dijo. «No aquí». Julián se quedó a unos pasos. No se atrevía a tocarla. «No quise hacerte sentir mal. De verdad. Eso es lo peor», respondió ella. «Que no quisiste. Y aún así lo hiciste». Él apretó los labios. Miró al suelo. Tenía miedo. «Siempre tienes miedo», dijo ella. «Miedo de no encajar, de que te vean como eres, de que alguien note que no eres tan distinto de los demás. Y para taparlo, me escondiste. Yo nunca te escondí». Ella se volteó por fin. Lo miró directo, sin levantar la voz. «Me llamaste asistente. Me sentaste con el personal. Me pediste que no hablara. ¿Eso qué es?» Julián no pudo responder. Se pasó la mano por la cara. La noche seguía. Los coches llegaban y se iban, pero para ellos el tiempo estaba detenido. No sabía lo de don Joaquín.
dijo. Si hubiera sabido... Eso no importa, lo cortó ella. Lo que importa es lo que hiciste cuando pensaste que nadie iba a notarlo. Él quiso acercarse. Ella dio un paso atrás. No ahora. Mariela caminó hacia la calle. Julián no la siguió. Se quedó ahí, viendo cómo se alejaba hasta perderse entre la gente. Volvió a entrar al salón con la sensación de haber perdido algo sin saber cómo recuperarlo. Lorena aprovechó el momento. Se acercó a un grupo de inversionistas que hablaban cerca de la barra. Habló en voz baja, pero con seguridad. Comentó que Julián había sido poco transparente, que había cosas que no cuadraban. No exageró, solo dejó preguntas flotando. Eso bastó. Uno de los hombres asintió, serio. Otro frunció el ceño. Lorena sonrió apenas. Sabía jugar ese juego. Mientras tanto, Mariela pidió un taxi. Se sentó en la banqueta a esperar. Miró sus manos. Recordó las veces que Julián le pidió paciencia, que le dijo que pronto todo valdría la pena. Pensó en las cenas canceladas, en los silencios en casa, en las veces que ella se hizo pequeña para no estorbar. El taxi llegó. Subió sin decir una palabra. En el salón, Julián fue llamado a una mesa al fondo. Estaban don Joaquín y 2 directivos más. Le pidieron que se sentara. No levantaron la voz. No hicieron reproches. Solo le preguntaron por qué nunca mencionó el vínculo con Mariela. Él intentó explicarse. Habló de estrategia, de imagen, de tiempos. Don Joaquín lo escuchó sin interrumpir. A veces, dijo al final, lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Julián bajó la mirada. Esta noche debía ser una celebración, continuó don Joaquín, pero también fue una lección. Para todos. No le pidieron nada más. Lo dejaron ahí sentado. Julián entendió que eso era peor que un regaño. Mariela llegó a su casa y dejó las llaves en la mesa. Se quitó los zapatos. Caminó descalza hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió despacio. Se sentó en la silla y se quedó mirando la pared. No prendió la luz. El teléfono vibró. Era Julián. No contestó. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, algo había cambiado. No hubo gritos, ni escenas, ni portazos, solo silencios. Y esos silencios, esa noche, empezaron a romper cosas que llevaban años aguantando sin hacer ruido. Julián no volvió a salir del salón. Se quedó adentro, en una esquina, viendo cómo la gente volvía poco a poco a sus conversaciones, como si lo que había pasado minutos antes no los hubiera sacudido, pero sí los sacudió. Lo sentía en cómo lo miraban ahora. Antes se le acercaban con respeto, con cierta intención, con ganas de quedar bien. Ahora lo miraban como si ya supieran que algo estaba mal, como si esperaran que dijera algo, que explicara. Él no decía nada, solo apretaba el vaso con los dedos, mirando la copa medio llena como si ahí pudiera esconderse. Cerca de él, un grupo de mujeres hablaba bajo. Usaban palabras que no alcanzaba a escuchar del todo, pero sí entendía el tono. Decían, esposa, proyecto. Qué raro que no supimos antes. Julián se alejó sin hacer ruido. Se dirigió a una mesa vacía cerca del baño y se sentó. Pidió otro trago. No era ni tarde todavía, pero sentía como si llevara horas ahí metido, cargando un peso que le crecía con cada minuto. Lorena se acercó de nuevo. No se sentó. Se paró frente a él con una sonrisa que no era ni burla ni simpatía. Era otra cosa, algo más calculado. Ya empezaron a hacer preguntas arriba, le dijo. ¿Quieres que diga algo en tu defensa? Él la miró sin responder. Ella levantó una ceja, como quien ya sabe la respuesta. No te preocupes, no tengo prisa. Se fue. Julián apoyó la frente en su mano. Empezaba a sudar, no por calor, sino por la ansiedad que le reventaba por dentro. Pensaba en Mariela, en cómo lo había mirado afuera. Pensaba en lo que dijo don Joaquín, en esa frase tan simple que lo había dejado sin aire. Lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Era cierto, y él había callado tanto, demasiado, por vergüenza, por miedo, por proteger algo que ni siquiera sabía si valía tanto. En otro rincón del salón, don Joaquín se reunió con un grupo más pequeño, gente clave, inversionistas, directivos que realmente tenían peso. Les habló de Mariela, de cómo ella, sin que nadie lo supiera, había trabajado durante meses en el programa de desarrollo social. Dijo que no lo hizo para figurar, ni para quedar bien. Lo hizo porque entendía a la gente, porque venía de ahí, porque no necesitaba disfrazar lo que era. Uno de los inversionistas, un hombre de acento extranjero, levantó la mano. ¿Ella trabaja oficialmente en la empresa? Don Joaquín sonrió. No, todavía no, pero creo que es hora de que eso cambie. Alguien más preguntó si tenía experiencia formal. Don Joaquín no contestó de inmediato. Se tomó su tiempo.
No tiene títulos internacionales ni estudios en el extranjero, pero tiene algo que no se enseña en ninguna universidad. Sabe mirar a las personas y ver lo que necesitan. Y eso, señores, vale más que cualquier diploma. Los hombres asintieron. Un par tomaron nota. Una mujer que no había hablado hasta ahora comentó que ya había oído hablar de ella, que un conocido en una fundación la mencionó hace meses. Don Joaquín solo sonrió. Mientras eso pasaba, Julián intentaba no perder el control. Se le acercó Rodrigo, su socio. Le dio una palmadita en el hombro. No sabía lo de Mariela. Te la tenías bien guardada. Julián no respondió. Solo te digo algo, continuó Rodrigo. Hay ruido. Y cuando hay ruido, hay oídos. Mejor prepárate. Julián lo miró. ¿Tú también piensas que esto fue un desastre? Rodrigo se encogió de hombros. No sé si desastre, pero sí cambió algo. Ya no eres el que todos ven con admiración. Ahora te ven con duda. Y eso, hermano, se pega. Rodrigo se fue, dejando la frase flotando en el aire. Julián se quedó solo otra vez, apretando la mandíbula, sintiendo que el traje que llevaba, tan bien elegido para impresionar, ahora le pesaba como si llevara una armadura oxidada encima. Más tarde, el ambiente empezó a cambiar. Las luces bajaron un poco, el piano dejó de sonar y en su lugar entró música más suave. Varios invitados empezaron a despedirse. Otros, los más cercanos al círculo fuerte, se movieron hacia el segundo salón, donde se serviría la cena exclusiva. Julián no fue invitado directamente. Nadie le dijo que no podía entrar, pero tampoco lo llamaron. Se quedó en el salón principal, viendo cómo los demás pasaban al fondo. Lorena sí fue. Caminó como si ya supiera que ese era su lugar. Llevaba otro vestido. Se lo había cambiado minutos antes. Estaba preparada para quedarse hasta el final. Don Joaquín tomó el micrófono una vez más, ahora frente al grupo más pequeño. Levantó una copa. Esta noche nos dejó una lección. No solo sobre negocios, sino sobre personas. Volteó hacia Mariela, que estaba sentada en la mesa principal ahora. Le hizo una seña para que se acercara. Ella dudó, pero fue. Ya no caminaba con la incomodidad de antes. Ahora lo hacía con calma, sin prisa, como si al fin hubiera recordado que también tenía derecho a estar ahí. Don Joaquín puso la mano en su hombro. La verdadera fuerza de una empresa no está en sus números, sino en las personas que hacen que esos números signifiquen algo. Mariela no dijo nada, solo sonrió. Julián lo vio todo desde la puerta. No entró, no quería, le dolía. Y no por los aplausos ni por la atención. Le dolía porque entendía que ese era un lugar donde ella encajaba de verdad, y él, por su propia culpa, se había quedado afuera. Salió del salón y se apoyó contra la pared. Se aflojó la corbata, cerró los ojos. Escuchaba los aplausos desde ahí. Su nombre no estaba entre ellos. Ese era el nombre que nadie esperaba. Mariela. Pero ahora, todos lo conocían. Mariela se despertó tarde al día siguiente, no por flojera, sino porque el cuerpo no quiso moverse antes. Le dolía la espalda, los pies, hasta la cabeza. Había dormido mal, dando vueltas, con imágenes de la noche anterior, repitiéndose una y otra vez. No era solo lo que pasó, sino cómo pasó. Cómo, en cuestión de minutos, lo que debía ser un favor para Julián, se convirtió en una de las escenas más incómodas y reveladoras de su vida. Se quedó acostada un rato más, mirando el techo, pensando en todo lo que había callado durante años. Pensó en la vez que Julián le pidió que no lo acompañara a una reunión, porque eran temas técnicos y te vas a aburrir. Pensó en cuando lo esperó una noche entera con la cena servida, y él llegó con olor a whisky y excusas. Pensó en la vez que él le pidió que no opinara tanto frente a sus socios, porque no entienden tu estilo. No era la primera vez que él la hacía a un lado, solo que ahora había pasado frente a todos. En la sala, su celular vibró. No tenía que verlo para saber que era él. Julián había llamado 4 veces desde que se fue de la gala. No contestó ninguna. También había mensajes, largos, cortos, uno con un audio que ni quiso abrir. Se sentó en la cama y estiró los brazos. Luego se levantó y fue a la cocina. Preparó café. Abrió la ventana. El aire fresco entró, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió atrapada. Pensó en lo que don Joaquín dijo en el escenario, en cómo la presentó sin que ella tuviera que pedirlo. Él sí la vio, no por ser la esposa de, sino por lo que había hecho. Y Julián, su propio esposo, ni siquiera había preguntado. Julián, en cambio, despertó antes que el sol. Apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a Mariela caminando hacia el escenario. Escuchaba los aplausos
Sentía el peso del silencio cuando la nombraron. Lo peor era que, en el fondo, no podía decir que le sorprendiera. Él sabía quién era Mariela, siempre lo supo. Por eso la eligió, porque tenía carácter, ideas propias, una manera de ver el mundo que le parecía única. Pero con el tiempo, en lugar de sentirse orgulloso, empezó a tener miedo de que esa forma de ser lo hiciera ver débil frente a los demás. Esa fue su gran cobardía, y ahora eso no se podía borrar. Pasó toda la mañana encerrado en el departamento que rentaba cerca del trabajo. No quiso ir a la oficina. Rodrigo le escribió para decirle que algunos del consejo estaban inquietos, que no era oficial, pero que esperaban explicaciones. También mencionó que Lorena ya estaba moviendo cosas, hablando con algunos socios, sembrando dudas. «Te estás quedando solo, hermano», escribió. Julián ni siquiera contestó. Se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. Al mediodía, Mariela recibió una llamada de don Joaquín. Contestó con la voz calmada pero firme. «No quiero entrevistas», dijo antes de que él dijera nada. «No voy a salir en revistas. No quiero que usen mi cara para limpiar la imagen de la empresa». Del otro lado, don Joaquín soltó una risa leve. «No te llamo por eso. Solo quería agradecerte. Ayer fue una noche extraña, pero necesaria. Y tú hiciste más de lo que imaginas». «Yo no hice nada», dijo ella. «Solo subí porque me llamaron. A veces eso es lo más difícil, subir cuando todos esperaban que te quedaras sentada». Hubo un silencio breve. «Quiero que hablemos», añadió él, con calma. «Hay una propuesta sobre la mesa, pero no por lástima, ni por imagen, porque lo que hiciste vale». Mariela no respondió de inmediato. Le agradeció la llamada y prometió pensarlo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono en la mesa. Una parte de ella quería salir corriendo, dejar todo atrás, empezar de cero en otro lado. Pero otra parte, más silenciosa pero más fuerte, le decía que no tenía que irse a ningún lado, que tal vez por fin era hora de quedarse donde siempre la habían hecho sentir que no pertenecía. Por la tarde, Julián se paró frente al espejo. Tenía el traje del día anterior colgado en la silla. No lo guardó. Lo miraba como si fuera una prueba del error que cometió. Su reflejo ya no se veía igual. Ya no era el ejecutivo exitoso que controlaba las reuniones y movía piezas como quería. Ahora era un hombre que había arruinado algo valioso por miedo al qué dirán. Le escribió a Mariela, no para pedirle perdón, no para buscar una explicación, solo para preguntarle si podía verla. No recibió respuesta. Mariela, mientras tanto, fue al súper. Caminó entre los pasillos como una más. Vio a una señora discutir con su hijo porque quería galletas, a un señor buscar entre las cebollas la menos golpeada, a una pareja joven elegir botellas de vino sin saber cuál era cuál. Todo normal, todo simple, todo real. Y pensó en lo falso que era ese mundo, donde la habían hecho fingir que no era esposa, que no tenía nombre, que no tenía historia. De regreso a casa, encontró en el buzón una carta sin remitente. La abrió ya adentro. Era de Julián. No estaba escrita a mano. Eran 2 hojas impresas, con su letra fría, su forma ordenada de decir las cosas. Hablaba de miedo, de presión, de errores. Decía que no sabía cómo arreglar lo que había hecho, que entendía si ya no quería verlo, pero que necesitaba decirle que siempre la admiró, que se sentía pequeño a su lado, y por eso la quiso esconder. Ella leyó la carta una vez, luego otra, y luego la dejó sobre la mesa. No la rompió, no la guardó, no la contestó. Se sirvió un té, se sentó junto a la ventana y puso música bajita. Afuera, el sol se estaba yendo, y adentro, todo seguía igual, pero también diferente, porque algunas cosas duelen tanto que no se pueden borrar. Y tal vez eso es lo que hace que finalmente empieces a ver las cosas como son. Julián volvió a la oficina 2 días después de la gala. Se puso el traje gris que usaba cuando quería verse serio, confiable, intocable. Antes de entrar al edificio, se quedó un minuto parado en la banqueta, mirando el logotipo de la empresa en el vidrio de la entrada. Era un lugar que conocía de memoria. Cada piso, cada pasillo, cada puerta. Pero ese día lo sintió diferente, como si todo lo que había construido ahí ya no le perteneciera. Entró con la cabeza en alto, pero por dentro todo se le movía. Pasó por recepción y saludó al guardia como siempre. El guardia le respondió, pero sin la sonrisa de antes. Subió al piso 9, el suyo. Las puertas se abrieron y lo primero que notó fue el silencio. Rodrigo estaba en su oficina. Lorena no se veía por ningún lado. Caminó directo a su escritorio. Nadie lo detuvo. Nadie lo saludó. Encendió su computadora, abrió su correo y vio lo que temía.
Más de 20 mensajes sin responder, la mayoría con el asunto seguimiento, inquietud o revisión. Todos venían de gente que antes le tenía confianza. Ahora parecían cuestionarlo. Abrió uno. Era de uno de los socios. Le pedía una explicación formal por no haber informado del vínculo con Mariela, considerando el impacto público que eso había generado. Cerró el correo. Abrió otro. Parecido. Otro más. Peor. En uno, hasta mencionaban falta de transparencia y conflicto de intereses. Se recargó en la silla, sintiendo cómo le pesaba el cuerpo. Pensó en responderlos todos de golpe. Armar un correo elegante, con palabras que sonaran bien, como él sabía escribir. Pero no pudo. Cerró la laptop y se levantó. Fue hasta la sala de juntas vacía. Cerró la puerta y se sentó en la cabecera de la mesa. Apoyó los codos y se quedó ahí, solo, mirando su reflejo en la madera pulida. Lorena llegó a media mañana. Entró como siempre, saludando a todos, repartiendo sonrisas. Caminó hasta la oficina de Julián sin tocar. Se asomó por la puerta. ¿Todo bien? Él no contestó. Pensé que no vendrías tan pronto, dijo con voz ligera. Pero qué bueno, hay cosas que revisar. Se sentó sin que la invitaran. Solo quería decirte que, por si no sabías, los directivos están revisando tu rol en el comité de imagen. Lo están cuestionando. Ya sabes, por lo de Mariela. Julián la miró sin sorpresa. ¿Tú tuviste algo que ver? Lorena se acomodó en la silla, cruzó las piernas y sonrió. No hace falta mover mucho cuando el piso ya está flojo. Tú solito lo quebraste. Se levantó. Ah, y una cosa más, agregó antes de salir. Te recomiendo que no borres correos ni modifiques reportes. Están revisando todo, hasta lo que creías que nadie veía. Cerró la puerta despacio, sin prisa. Julián se quedó solo otra vez. El castillo que había construido durante años se empezaba a agrietar. Ya no eran solo miradas ni comentarios. Ahora eran auditorías, reuniones privadas, correos marcados con copia a recursos humanos. Las cosas pasaban sin que él pudiera detenerlas. La diferencia era que esta vez no podía culpar a nadie más. Todo lo que le estaba pasando venía de decisiones suyas, de silencios suyos. Esa tarde, Mariela fue al café donde solía trabajar antes. La dueña, Leti, la recibió con un abrazo largo. No le dijo nada sobre la gala, aunque seguro lo había visto en redes. Solo le preguntó si quería su mesa de siempre. Mariela sonrió, se sentó y pidió un café con leche. Se quedó ahí una hora, mirando por la ventana, recordando los días en que se sentaba con su laptop a escribir propuestas para el proyecto social. Recordó cómo cada vez que algo salía bien, pensaba en contárselo a Julián, pero al final no decía nada, porque él siempre estaba ocupado, tenso, esperando que ella encajara en su mundo, un mundo lleno de reglas que nunca fueron para ella. Leti se acercó con un sobre blanco. Esto llegó ayer. Lo dejaron aquí preguntando por ti. Mariela lo abrió. Era una invitación oficial del área de responsabilidad social de la empresa. La querían como asesora externa. El sobre venía con una carta firmada por don Joaquín. Nada de adornos ni palabras vacías. Solo una frase subrayada al final. Porque lo importante se construye desde adentro. Mariela guardó la carta sin decir nada. Pagó el café, se despidió de Leti y caminó por la calle como si estuviera pisando otro suelo. Ya no el de antes, donde tenía que medir cada paso. Ahora caminaba con paso firme. No sabía si iba a aceptar el puesto, pero sí sabía que ya no iba a volver a hacerse chiquita para encajar. Julián llegó tarde a su departamento esa noche. Se quitó el saco y lo aventó al sillón. No prendió la luz. Se sirvió un trago sin hielo, lo tomó de golpe y se sentó en el suelo. Estaba harto, no solo de lo que pasaba en la oficina, sino de sí mismo, de esa versión que armó con tanto cuidado, con tanto miedo, y que ahora se le deshacía entre las manos. Sonó su celular. Era su mamá. No contestó. No quería hablar con nadie. No tenía cómo explicar lo que sentía sin quedarse callado en la mitad de la frase. Volvió a sonar. Ahora era Rodrigo. Contestó. ¿Qué pasa? Nada. Solo quería avisarte que mañana hay junta con el consejo. Van a revisar tu lugar en el comité y otras cosas. Julián cerró los ojos. ¿Ya está decidido? No lo sé. Pero Lorena está metida hasta el cuello. Y tú sabes que cuando ella huele sangre, no suelta. Gracias por avisar. No lo hago por ti, respondió Rodrigo. Lo hago porque no me gusta cuando la gente se hace pedazos sola y ni cuenta se da. Colgó. Julián se quedó mirando el techo. Sintió que todo lo que construyó,
Todo lo que defendió como si fuera lo más importante, ahora se le venía abajo como un castillo de cristal, de esos que se ven hermosos, pero con el primer golpe se quiebran, y ya no hay forma de pegar los pedazos sin que se note lo roto. Una tarde de hace 7 meses, Mariela fue a una comida por compromiso. Ni siquiera quería ir. Era una de esas reuniones aburridas, organizadas por una fundación donde colaboraba una amiga suya. Julián no la pudo acompañar porque tenía junta, según él. Ella fue sola. Iba sin ganas, con un vestido sencillo y el pelo amarrado como siempre. Llegó tarde, saludó con una sonrisa rápida y se sentó en la primera mesa que vio medio vacía. En esa mesa estaba don Joaquín. En ese momento, Mariela no lo reconoció. Iba vestido con ropa informal, camisa remangada, sin corbata, riéndose con una señora mayor que le hablaba de su nieta. Mariela se sirvió agua, sacó una libreta pequeña y empezó a anotar ideas para un taller que estaba planeando. No hacía ruido, pero Joaquín la notó. Le llamó la atención que alguien escribiera en una comida tan ruidosa. La observó un rato hasta que, sin rodeos, le preguntó: «¿Qué estás escribiendo?». Ella levantó la vista. «Ideas para un proyecto. Lo traigo dando vueltas desde hace semanas, pero hoy por fin me está cayendo claro». Joaquín asintió. «¿De qué trata?». «Es sobre jóvenes que dejaron la prepa. Quiero armar una red de talleres que no dependan del gobierno ni de empresas, que sean de la comunidad. Ya tengo contactos, pero falta todo lo demás». No lo dijo para impresionar. Lo dijo como quien habla de algo que lleva mucho tiempo adentro. Joaquín sonrió. «¿Tú a qué te dedicas?». «Depende del mes. A veces doy clases, a veces apoyo proyectos, a veces escribo. No tengo un puesto fijo, si eso pregunta». «No», dijo él. «Solo preguntaba porque hablas como alguien que entiende lo que quiere lograr». Ella bajó la vista un segundo. Luego lo miró de nuevo. «¿Y usted?». «Joaquín». «¿Y a qué se dedica, Joaquín?». «Trabajo en una empresa. A veces hago cosas útiles, otras no tanto». Se rieron. La plática siguió. Hablaron de educación, de desigualdad, de cómo los programas grandes muchas veces fallan por no escuchar a la gente de a pie. Hablaron sin títulos, sin posturas, sin filtros. Al final, Joaquín le pidió su número. «Me interesa seguir esta conversación. Hay algo que podríamos hacer juntos». Mariela dudó, pero se lo dio. No esperaba que volviera a llamarla. Una semana después, lo hizo. La citó en una oficina discreta, nada ostentosa. Ahí le explicó quién era en realidad. Le dijo que quería probar un proyecto distinto, sin marcas, sin logotipos, sin reflectores. Un programa que conectara directamente con comunidades, sin pasar por el filtro de los ejecutivos. Mariela aceptó, con la condición de hacerlo a su manera. Él dijo que sí, sin pensarlo mucho. Durante 6 meses trabajaron en silencio. Mariela formó un pequeño equipo con 3 personas. Un chavo que daba clases de teatro, una contadora retirada y una enfermera de colonia popular. Con ellos organizó los primeros talleres, los primeros círculos de lectura, las primeras capacitaciones. No aparecía en redes, no daba conferencias, no buscaba méritos. Hacía lo que siempre quiso hacer, pero ahora con apoyo real detrás. Joaquín la dejaba hacer. Solo pedía informes mensuales y le enviaba recursos puntuales. Nunca le pidió resultados espectaculares, solo honestidad. Y eso fue lo que más la sorprendió, porque venía de un mundo donde todo se maquillaba, donde las cifras importaban más que las historias, donde la imagen pesaba más que la intención. Julián nunca se enteró. Ella quiso contarle, pero algo la detenía. Cada vez que lo intentaba, él estaba en otra cosa. Hablaba del nuevo cliente, de la comida con Lorena, del viaje a Monterrey. Una vez intentó decirle que estaba empezando algo distinto, algo que la emocionaba. Él le dijo: «¡Qué padre!», sin mirarla, mientras respondía un correo. Después de eso, ya no insistió. La noche de la gala, cuando don Joaquín dijo su nombre en público, Mariela sintió miedo, no por lo que dijeran los demás, sino por lo que eso iba a provocar en Julián. Sabía que él vivía para cuidar su imagen, que todo lo que hacía era para verse perfecto frente a gente que ni lo conocía de verdad. Y lo que pasó esa noche fue como quitarle la máscara a alguien frente a un espejo gigante. Lo que nadie supo, ni siquiera Joaquín, fue lo que Mariela sintió cuando subió al escenario. No fue orgullo, no fue venganza, fue una mezcla rara de tristeza, sorpresa y alivio. Tristeza por saber que había llegado ahí sola, sorpresa por ver que la estaban reconociendo, y alivio porque, por primera vez, no tenía que fingir. Al día siguiente,
Cuando leyó la carta de invitación para ser parte formal del equipo, no supo qué hacer, no por miedo a fallar, sino porque no sabía si quería estar más cerca de ese mundo, el mundo donde Julián jugaba a ser alguien que no era. Don Joaquín le había demostrado que sí se podía hacer algo distinto, pero ella no sabía si ese rincón distinto iba a resistir mucho tiempo dentro de ese edificio enorme lleno de apariencias. Esa noche, se sentó en su sala con una libreta. Escribió lo que quería y lo que no, lo que estaba dispuesta a negociar y lo que no. Hizo una lista corta, pero clara. Cerró la libreta, la puso en su bolsa y decidió que al día siguiente iría a hablar con Joaquín en persona, no para agradecerle, no para pedirle más, solo para poner las cosas sobre la mesa, como ella sabía hacerlo. Julián, mientras tanto, buscaba entre papeles un documento que firmó hace años, uno que Lorena podía usar en su contra si se lo proponía. Era un contrato que modificó sin avisar, un pequeño ajuste que, si se revisaba con lupa, podía parecer manipulación de datos. En ese momento se dio cuenta de que no conocía bien a su propia esposa, pero Lorena sí lo conocía bien a él. Sabía su forma de actuar, sus puntos ciegos, sus ambiciones, sus inseguridades. Por eso la sonrisa de Lorena era tan segura, y por eso el silencio de Mariela dolía más que cualquier reclamo. Porque cuando alguien te conoce de verdad, no necesita gritar para mostrarte quién eres, solo te quita el espejo y te deja mirarte. La mañana del lunes empezó igual que las demás. El edificio amaneció lleno de gente. El elevador subía y bajaba con prisa. Los teléfonos sonaban desde temprano y los pasillos olían a café recién hecho. Pero para Julián, todo sonaba diferente, como si estuviera caminando en un lugar donde ya no lo querían. Entró con la misma tarjeta, subió al mismo piso, saludó con la misma voz, pero las miradas eran otras. Nadie decía nada directo, pero el ambiente ya no era el mismo. Se notaba en las conversaciones cortas, en las puertas cerradas, en las pantallas que se apagaban cuando él se acercaba. Antes del mediodía, Rodrigo lo llamó. Estaba serio, sin rodeos. «¿Quieren hablar contigo?», dijo. El comité. Julián ya lo esperaba. Caminó por el pasillo como quien sabe que algo está a punto de cambiar. Tocó la puerta de la sala de juntas. Entró. Había 5 personas sentadas, todas con cara de pocos amigos. En el centro, don Joaquín. No lo miraba con dureza, pero tampoco con la confianza de antes. «Siéntate, Julián». Él se sentó. No dijo nada. Esperó. Uno de los socios, un hombre canoso que siempre había sido neutral, empezó a leer una hoja. Usaba un tono que no era grosero, pero sí claro. Durante la gala de esta semana, se hizo pública una relación personal que debiste haber informado con anterioridad. Mariela Herrera no solo fue presentada de forma incorrecta, sino que omitiste su participación activa en un programa que está financiando esta empresa. Eso genera dudas sobre tu juicio y tu ética profesional. Julián quiso interrumpir. Don Joaquín levantó una mano leve, como pidiéndole que esperara. «No estamos diciendo que cometiste un delito», añadió otro. «Pero esta empresa se basa en confianza, y lo que pasó afecta directamente tu credibilidad». Entonces Joaquín habló. «Queremos que te tomes un descanso, Julián. Temporal. 1 mes, mínimo. Para que las cosas se enfríen, para que pienses, y para que nosotros revisemos todo con calma». Julián apretó los dientes. No gritó, no protestó, solo dijo: «¿Y si no acepto?». Don Joaquín lo miró directo. «Entonces vamos a tener que tomar una decisión por ti». No hubo más. Julián salió de la sala con el estómago revuelto. Pasó por su oficina sin mirar a nadie. Tomó su maletín, su chamarra y bajó por las escaleras. No quiso esperar el elevador. Cada escalón le pesaba más que el anterior. Cuando llegó a la calle, se quedó parado junto a la banqueta. Sacó el celular y vio un mensaje de Mariela. Corto, claro. Solo decía: «Me voy a reunir con Joaquín en 1 hora. Quería que lo supieras». No había tono, no había juicio, solo una frase que, leída en ese momento, se sentía como un golpe más. Mariela llegó puntual a la reunión. Joaquín la recibió con una sonrisa honesta. Le ofreció café. Ella aceptó. Se sentaron en una sala pequeña, con una mesa de madera y una ventana con vista al parque. No había nadie más. «Gracias por venir», dijo él. «No vine por cortesía. Vine porque hay cosas que quiero dejar claras». Joaquín asintió. «Te escucho». Mariela puso su bolso a un lado, se acomodó el cabello, respiró hondo y habló con calma. «Si me van a ofrecer algo, quiero saber que no es solo para arreglar la imagen de ustedes. Quiero saber si hay espacio real para hacer lo que creo que se tiene que hacer, porque yo no voy a ser un adorno, ni una historia bonita para sus redes.
Joaquín no se ofendió. Sonrió. No te traje aquí para eso. Lo que hiciste en estos meses fue real. Por eso quiero que seas parte formal del equipo, pero con libertad, con condiciones que tú pongas. Te lo digo en serio. Ella lo miró un rato sin decir nada. ¿Y qué va a pasar con Julián? Eso no depende de mí solamente, pero lo que él hizo tiene consecuencias, igual que lo que tú hiciste. La diferencia es que tú construiste. Él escondió. Mariela bajó la vista, no porque dudara, sino porque dolía escuchar la verdad dicha en voz ajena. No estoy buscando venganza, dijo ella. Solo quiero hacer las cosas bien, y no volver a hacerme chiquita para que otro se vea grande. No tienes por qué hacerlo, respondió Joaquín. Aquí no. Al salir de la reunión, Mariela no sonreía, pero se notaba distinta, como si hubiera soltado algo que traía cargando desde hace tiempo. Caminó despacio hasta el estacionamiento, subió a su coche y se quedó unos minutos con las manos en el volante. No prendió el motor de inmediato, miró al frente, respiró profundo y pensó en la siguiente decisión que tenía que tomar. En su departamento, Julián abría su laptop como acto reflejo. Quería leer correos, sentir que seguía en control de algo, pero ya no tenía acceso a ciertos sistemas. Algunas claves ya no funcionaban. Era como si lo estuvieran apagando de a poco, sin gritos, sin escándalos, solo cerrando puertas en silencio. Buscó en su correo personal una carpeta vieja. Ahí tenía copias de documentos, propuestas, informes. Buscaba algo que pudiera usar para defenderse. No sabía contra quién, pero sentía la necesidad de prepararse. En medio de esos archivos, encontró uno que no recordaba. Una presentación que Mariela le había mostrado hacía más de un año. Una idea que ella le enseñó una noche cualquiera, con entusiasmo. En ese momento él solo la vio de reojo. Dijo, luego lo reviso. Nunca lo hizo. Ahora lo abrió. Lo leyó completo. Y entendió que desde ese día ella ya estaba haciendo camino, con o sin él. Se recostó en el sillón y cerró los ojos. El piso que tanto se había esforzado por mantener firme ya no existía. Y por más que buscara dónde apoyarse, todo se le deshacía en las manos. Porque hay momentos donde no hay más que aceptar lo que se rompió, aunque duela, aunque no sepas cómo seguir. Ese fue su lunes, el día en que dejó de ser jefe, y empezó a ser un hombre que, por primera vez, ya no tenía dónde esconderse. Mariela dejó pasar 3 días antes de contestarle a Joaquín. No porque quisiera hacerlo esperar, sino porque necesitaba pensar bien, sin presiones, sin ruido. Se dedicó a ordenar su casa, a limpiar cajones que no tocaba desde hacía años, a sacar ropa que ya no usaba, papeles guardados, cartas viejas. Encontró un cuaderno donde alguna vez escribió lo que soñaba hacer antes de casarse con Julián. Lo abrió y se quedó leyendo, sentada en el suelo de su sala, con la taza de café ya fría en la mano. Ahí decía cosas simples: tener un centro comunitario, dar talleres a mujeres, trabajar con jóvenes que no estudian ni trabajan. Nada de eso era lujoso, pero todo le sonaba más real que cualquier junta elegante con palabras vacías. Esa misma tarde, volvió a sentarse frente a su libreta. Esta vez no escribió sueños, escribió límites, cosas que ya no estaba dispuesta a permitir, no solo en el trabajo, también en su vida, porque había pasado años esperando que Julián cambiara, que le diera su lugar, que la mirara como mujer, no como alguien que estorbaba en su camino al éxito. Pero ya no. Esa espera se había terminado. Y cuando una mujer deja de esperar, cambia todo. Le escribió a Joaquín y le dijo que aceptaba el puesto, pero que quería independencia para elegir su equipo, tomar decisiones sin tener que justificar cada paso, y sobre todo, que no iba a participar en ningún evento de imagen donde la usaran como ejemplo. Joaquín contestó con un «de acuerdo», tan claro que no necesitó más palabras. El lunes siguiente, Mariela llegó temprano a la oficina, vestida con lo que siempre usaba, sin disfrazarse de ejecutiva, sin intentar verse como nadie más. Saludó con la misma voz de siempre. Algunos empleados la miraron sorprendidos, otros, curiosos. La mayoría no sabían bien quién era, pero notaban algo distinto en su forma de caminar, de mirar, de estar. Subió al 5º piso, donde estaría su equipo. La recibieron con respeto, pero también con esa duda que se le tiene a alguien nuevo. No se presentó como jefa, se presentó como compañera, y ese mismo día se puso a trabajar. A esa hora, Julián seguía en su departamento. No había vuelto a la oficina. Tenía el celular lleno de notificaciones que no quería ver. Le escribió a Mariela un mensaje corto. «Sé que empezaste hoy. Te deseo lo mejor». Ella lo leyó, lo dejó en visto y no contestó.
no por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decir. Las palabras se habían terminado hace tiempo. Lo que quedaba eran hechos, y los de él pesaban más que cualquier disculpa. Julián se bañó, se cambió, salió a caminar por la ciudad sin rumbo. Terminó en un parque donde había parejas, niños en bicicleta, viejitos leyendo el periódico. Se sentó en una banca, miró a su alrededor como si no supiera bien dónde estaba. Pensó en el silencio de Mariela, en cómo ella había sabido moverse sin hacer ruido, mientras él hacía tanto por ser visto. Y al final, ella fue la que terminó brillando. Esa tarde, Lorena tuvo una reunión con los socios. Presentó un informe sobre los nuevos inversionistas interesados en los programas sociales. Lo curioso era que, por primera vez, no era ella la figura central del informe, era Mariela. Su nombre estaba en las propuestas, en los presupuestos, en las proyecciones. Lorena lo leyó sin cambiar el tono, pero por dentro le quemaba, porque no podía negar que Mariela ya no era un simple nombre en una lista, era una voz que empezaba a pesar. Y lo que más le molestaba no era eso, era que no podía controlarla. Al salir de la junta, Lorena se cruzó con Julián en el elevador del edificio. Él iba subiendo, ella bajando. Se miraron un segundo. ¿Te van a dejar entrar?, preguntó ella, con una sonrisa ladeada. Solo vengo a recoger unas cosas. Qué rápido cambian las cosas, ¿no? Él no respondió. Las puertas se cerraron. Cada uno siguió su camino. Mariela terminó su primer día cansada, pero tranquila. Se quedó sola en la oficina un rato más, ordenando papeles, revisando pendientes, armando una lista de tareas para el resto de la semana. Al salir, pasó por un puesto de tacos. Cenó sola en una mesa de plástico, viendo cómo el taquero hablaba con todos como si los conociera de años. Escuchó a una señora pelearse por 5 pesos, a un joven decir que iba tarde al segundo turno de trabajo, a una niña reírse mientras esperaba un refresco. Todo eso le recordó por qué hacía lo que hacía, y por qué valía la pena seguir. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, se puso ropa cómoda y se tiró en el sillón. No prendió la tele, no puso música, solo se quedó ahí, sintiendo el cansancio en el cuerpo y la calma en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía pedir permiso para ser quien era, ni a Julián ni a nadie. A las 10 de la noche, el timbre sonó. Era Julián. No llevaba flores, ni regalos, ni palabras ensayadas. Solo iba él, con la cara cansada, el saco en la mano, los ojos bajos. Mariela abrió la puerta, lo vio, y no dijo nada. Solo quería verte, dijo él. No a pedir nada, solo a decirte que estoy perdido. Ella lo miró sin dureza, pero sin ternura tampoco. Yo ya no te puedo encontrar, respondió. Ya no es mi tarea. Él bajó la cabeza, se quedó ahí, esperando algo que no llegó. Cuídate, Julián, dijo ella, y cerró la puerta. Adentro, volvió al sillón. Afuera, él se quedó parado unos segundos más. Luego se fue, no con rabia, ni con tristeza escandalosa. Se fue en silencio, como se van las cosas que ya no tienen lugar, porque hay un punto donde la mujer que siempre esperó deja de hacerlo, y ese punto ya había pasado. El correo llegó sin aviso, sin asunto, sin remitente claro. Mariela lo abrió desde su escritorio, creyendo que era una solicitud más de colaboración, algún taller, alguna propuesta, pero lo que encontró no era eso. Era una captura de pantalla con su nombre en un foro interno de la empresa, seguido por un comentario anónimo. Aprovechada, se colgó de la posición del esposo para subir. A los segundos, otro mensaje. Claro, ahora resulta que sin estudios y sin experiencia, va a dirigir un área entera. No firmaban, no se identificaban, pero ahí estaban, con la malicia que da el anonimato. Mariela no dijo nada, cerró la pestaña, respiró hondo, se paró al baño, se lavó las manos con calma y volvió a su lugar. No lo borró, lo guardó, no por miedo, sino por memoria, porque sabía que ese tipo de ataques, eran parte del precio por haber alzado la voz, por no quedarse callada, por haber sido visible. Ese mismo día, en una reunión con el área de finanzas, uno de los gerentes pidió que ella explicara cómo iba a manejar un presupuesto si no tenía estudios contables. Lo preguntó sin disimulo, con esa voz que se usa cuando se quiere poner a alguien en su lugar. Mariela no se inmutó. Abrió el archivo que había preparado, leyó las cifras, explicó cada número con claridad. No solo lo sabía, lo había hecho. El gerente no volvió a abrir la boca en toda la junta. Al salir, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. Era un periodista.
Le dijo que estaba preparando una nota sobre el nuevo equipo de impacto social de la empresa y que quería su versión. Mariela agradeció, pero dijo que no hablaría, que su trabajo se iba a ver en acciones, no en entrevistas. El periodista insistió. Ella colgó. Esa noche, Julián recibió un correo con copia al área legal. Lo citaban para una revisión de su participación en un contrato modificado meses atrás. Era algo que él creía olvidado, pero que Lorena había hecho que volviera a salir. No decía que era culpable de nada, pero sí que debía presentar pruebas de cómo se autorizó esa decisión. Julián se quedó mirando la pantalla con las manos quietas. Sabía que el documento existía, pero también sabía que el papel que lo respaldaba no estaba firmado por nadie más que él. Llamó a Rodrigo. Le explicó la situación. Rodrigo escuchó en silencio. ¿Tú crees que esto lo movió Lorena? No lo creo. Lo sé, respondió Julián. ¿Y piensas hacer algo? No tengo con qué defenderme. Rodrigo suspiró del otro lado. Entonces aguanta, pero prepárate, porque esta gente, cuando huele debilidad, no para hasta verte afuera. Colgaron. Julián se sirvió un vaso de agua y se quedó en la cocina, apoyado en la barra, con la mirada perdida. El precio de su silencio, el que creyó que lo protegía, ahora le estaba saliendo caro, muy caro. Mariela llegó a su casa ese mismo día y encontró un sobre debajo de la puerta, sin remitente, sin nombre. Lo abrió. Adentro había una hoja con una sola frase impresa. Cuando los reflectores se apagan, ¿quién te va a creer? No se asustó, se enojó. No porque dudara de sí misma, sino por la cobardía, por el intento de volver a callarla desde el miedo. Le tomó una foto, la guardó en un folder, y al día siguiente lo entregó en Recursos Humanos. No hizo escándalo, solo informó. En la oficina, la noticia del correo anónimo circuló rápido. Algunos empleados la apoyaron en privado. Le escribieron mensajes cortos, de ánimo, de respeto, pero nadie lo dijo en voz alta, porque todos sabían que en ese lugar, hablar tenía consecuencias. Y el silencio se volvía una forma de protección. Para muchos, el silencio era más seguro que la verdad. Lorena, desde su oficina, sonreía. No porque creyera que Mariela fuera a quebrarse pronto. Sabía que era fuerte, pero también sabía que cada ataque pequeño, cada duda sembrada, cada comentario suelto, iba desgastando. Y en ese juego, Lorena era experta. Había aprendido que no hacía falta un golpe fuerte para sacar a alguien del camino. Bastaba con empujarlo poquito, pero todos los días. Julián intentó llamar a Mariela, no para hablar de ellos, sino para advertirle, para decirle que Lorena iba en serio, que lo que él estaba viviendo también podía alcanzarla. Pero ella no contestó. Le dejó un mensaje de voz. Solo quiero que estés atenta. No por mí, por ti, porque esto se está poniendo feo, y tú no mereces pagar por mis errores. Ella escuchó el mensaje antes de dormir. Lo escuchó completo, en silencio. No lo borró, pero tampoco lo contestó, porque había aprendido a no correr a apagar incendios que no empezó, porque había decidido que su dignidad no estaba a la venta, y porque entendió que el silencio también tiene precio, pero no el suyo, sino el de todos los que se acostumbraron a callar para sobrevivir. Julián entró al edificio por la puerta trasera. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez era distinto. No era por prisa ni por evitar tráfico, era para no encontrarse a nadie. Ya no se sentía cómodo cruzando el vestíbulo donde antes lo saludaban con respeto, donde los de limpieza lo llamaban por su nombre y los de ventas le ofrecían café sin que él lo pidiera. Ahora, esos mismos lo miraban de lejos, con esa mezcla de curiosidad y lástima que tanto le pesaba. Subió directo al piso 8, donde había una sala reservada para revisiones de auditoría. Lo esperaban 2 personas de legal y una mujer que no conocía, nueva en el equipo de control interno. Tenía cara seria y hablaba sin rodeos. Le pidieron que les mostrara las versiones anteriores del contrato en revisión, el que había modificado sin autorización formal. Julián tragó saliva. Sabía que no tenía cómo demostrar que fue un simple ajuste de estrategia. En ese momento entendió que, aunque nunca pensó hacer algo malo, su decisión había sido tonta. Había firmado solo, y ahora, Lorena usaba eso como pólvora. La empresa no lo está acusando, dijo la mujer, pero debe entender que esto nos pone en una posición delicada. Lo que usted hizo, aunque no ilegal, es grave. Julián asintió. No discutió. No trató de justificarse. Por primera vez, solo escuchó. Mientras tanto, Mariela preparaba una reunión en el centro comunitario con el que había estado trabajando desde antes de la gala.
No le avisó a nadie de la empresa. Llevó a su equipo, a los que sí entendían de campo, a los que se ensuciaban los zapatos y no usaban corbata. Llegaron con cajas de materiales, comida, mesas plegables. Montaron todo sin cámaras, sin redes sociales, sin fotos para presumir. Cuando llegaron las mujeres de la colonia, Mariela las saludó una por una. Las conocía por nombre, sabía cuáles eran madres solteras, cuáles vendían en el tianguis, cuáles cuidaban a sus nietos porque sus hijos ya no estaban. Se sentó con ellas, las escuchó, les preguntó qué necesitaban de verdad. No fue a enseñarles nada, fue a construir con ellas. A los pocos minutos, ya estaban organizando juntas el calendario de talleres. El poder que sintió ese día no tenía nada que ver con una oficina. Era otra cosa, más real, más útil. En la empresa, Lorena se preparaba para su siguiente jugada. Sabía que la imagen de Julián estaba cada vez más débil y que solo hacía falta empujar un poco más para que se rompiera por completo. Preparó un informe detallado sobre todas las decisiones financieras en las que él había participado el último año. Lo hizo con una frialdad quirúrgica. Nada de mentiras, pero sí con la intención clara de mostrar que Julián ya no era confiable. Se lo entregó al comité sin levantar la voz. No necesitaba gritar, solo necesitaba sembrar duda. Lo demás venía solo. Don Joaquín leyó el informe con cuidado. No comentó nada en ese momento, pero cuando Lorena se fue, se quedó solo en su oficina y miró por la ventana. No le gustaban los juegos sucios. Y lo que Lorena estaba haciendo, aunque impecable por fuera, olía a eso. No por defender a Julián, sino porque había aprendido que cuando alguien disfruta demasiado una caída, es porque no tiene intención de levantar nada. Julián salió de la sala de auditoría con el cuerpo tenso. Sentía el cuello duro, los hombros cargados, la espalda molida. En el elevador se miró en el reflejo de la puerta y no se reconoció. Ese no era el hombre que llegó a esa empresa lleno de ideas, creyendo que podía cambiar las cosas desde adentro. Era un tipo cansado, con la corbata suelta y los ojos apagados. Al llegar al vestíbulo, su tarjeta ya no funcionó para salir. Tuvo que esperar a que un guardia le abriera. El guardia lo hizo sin hablar, sin siquiera mirarlo a los ojos. Mariela llegó a casa tarde, con tierra en los zapatos y una sonrisa cansada. Dejó las cajas en la sala y se tiró en el sillón. Prendió el celular y vio una notificación de una cuenta falsa que hablaba mal de ella. Ya no le dolía, le daba flojera. Ya sabía que venía de los mismos que no soportaban que una mujer sin títulos ni padrinos estuviera ganando respeto con hechos. Le escribió a Joaquín un mensaje corto. El primer día en la colonia fue un éxito. Ya están pidiendo talleres de salud y de derechos laborales. Mañana mando fotos y plan. Joaquín contestó con un pulgar arriba y un «Gracias, Mariela». Esto es lo que importa. Esa noche, Julián cenó solo en un restaurante vacío. Pidió lo mismo de siempre, pero no tenía hambre. Miraba el celular cada tanto, como si esperara un mensaje que sabía que no iba a llegar. Mariela ya no lo bloqueaba, pero tampoco lo buscaba. Y eso era peor, porque sabía que ya no le guardaba rencor, sino que simplemente se había ido, se había soltado. Y cuando alguien se suelta, ya no vuelve. Pagó la cuenta, caminó sin rumbo un rato, terminó en un parque cerca de su antiguo departamento. Se sentó en una banca y se quedó ahí, viendo pasar autos, perros, gente. Sacó el celular y abrió un bloc de notas. Escribió: «Intenté tener poder para no sentirme menos, pero terminé siendo menos por no saber usarlo. No era para nadie, era para él, como una confesión chiquita, como una forma de empezar a ver lo que no quiso ver antes». Al día siguiente, Lorena presentó su propuesta de reorganización de departamentos. Propuso eliminar el puesto de Julián de forma oficial. Lo hizo como quien arregla un problema técnico. Los socios la escucharon. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos pidieron más tiempo. Otros dijeron que era lo lógico. Joaquín no opinó. Solo pidió que se tomara una semana para evaluarlo mejor. Mariela, mientras tanto, daba su segundo taller, esta vez con adolescentes. Les habló de tomar decisiones sin miedo. Les preguntó qué harían si nadie los juzgara. Uno levantó la mano y dijo que quería ser chef. Otro, que quería estudiar música. Una niña dijo que quería ser abogada. Mariela los miró y les dijo, sin adornos: «No esperen permiso de nadie». Julián llegó a casa con un sobre en el buzón. Era una carta formal. Lo citaban a una junta donde se definiría su salida definitiva de la empresa. Lo leyó sentado en las escaleras. No se enojó, no lloró, solo lo leyó en silencio, como si por fin entendiera que a veces
Ni todo el poder que creíste tener alcanza para sostener lo que dejaste caer por dentro. Julián no durmió esa noche. Se quedó recostado en el sillón con la misma ropa con la que llegó, viendo el techo como si ahí hubiera respuestas. Tenía la carta entre los dedos. La había leído 5 veces, palabra por palabra, aunque ya se la sabía de memoria. No era una sorpresa, pero eso no lo hacía menos duro. El martes a las 9 de la mañana, tenía que presentarse ante el comité para definir si se le retiraba definitivamente su cargo. No hablaban de suspensión, no hablaban de pausa, hablaban de salida, oficial, irrevocable, como quien le pone punto final a una historia que ya no da más. A las 6 de la mañana fue al baño, se mojó la cara y se miró en el espejo. Tenía los ojos hundidos, las ojeras marcadas, la barba crecida. Parecía un tipo 10 años mayor. Se apoyó con ambas manos en el lavabo. Por un momento pensó en no ir, dejar todo, desaparecer, tomar un vuelo a donde fuera. Pero no lo hizo. Sabía que ya no podía huir. Lo único que le quedaba era mostrarse, aunque no le creyeran, aunque nadie lo defendiera, aunque ya no tuviera nada que salvar. A las 8:30 ya estaba afuera del edificio. No traía maletín, ni laptop, ni papeles, solo un folder con su renuncia lista, escrita por él la noche anterior, por si las cosas se ponían peor. Subió por el elevador sin mirar a nadie. En el piso 10 lo esperaban. Entró, saludó con un leve movimiento de cabeza y se sentó en la misma silla donde hacía un año le habían dado el ascenso que tanto había perseguido. Ahora estaba ahí, en la misma silla, pero con todo lo contrario enfrente. Don Joaquín fue el último en entrar. Saludó con calma y se sentó sin apuro. No llevaba papeles, solo una libreta pequeña. Miró a Julián con una expresión difícil de leer. ¿Quieres decir algo antes de que empecemos? Julián dudó, luego asintió. Sí, pero no para defenderme. Se hizo un silencio raro, de esos que incomodan. Solo quiero decir que durante años creí que hacer las cosas bien era no equivocarme, que si todo salía limpio en los reportes y las gráficas, ya estaba del otro lado. Pero no, hacer las cosas bien no es solo eso. También es no pisotear a nadie en el camino. Y yo sí lo hice. No con mala intención, pero igual lo hice. Nadie lo interrumpió. Julián respiró hondo. Oculté cosas. Me escondí detrás de mi puesto. Usé a mi esposa para verme mejor. Y cuando ya no me servía para eso, la dejé a un lado. Ni siquiera me di cuenta de lo mucho que valía hasta que otros lo vieron. Hasta que me la quitaron del centro de mi historia. Un par de los socios bajaron la mirada. Otros lo seguían mirando en silencio. Joaquín no dijo nada. No vengo a pedir que me dejen quedarme. Vengo a aceptar que lo que sembré ya creció. Y lo que creció no lo puedo cortar con una disculpa. Terminó de hablar. Nadie aplaudió. Nadie le dio palabras de consuelo. Solo anotaron cosas. Se levantó cuando le dijeron que ya podía retirarse. Salió caminando firme. No con orgullo, pero sí con dignidad, porque por fin había dicho la verdad sin querer quedar bien. Caminó hasta el baño del piso 3. Era un lugar que casi nadie usaba. Entró, se lavó la cara otra vez y se volvió a mirar en el espejo. Ahí estaba el mismo Julián, pero ya no el que fingía, ya no el que hacía sonrisas falsas para ganar puntos. Era un tipo roto, sí, pero ya no disfrazado. Mariela, a esa misma hora, estaba en una cafetería con una mujer de cabello canoso y voz firme. Se llamaba Berta. Había sido directora de una fundación por 20 años y ahora asesoraba a equipos nuevos. Don Joaquín se la presentó como aliada. Mariela pidió café negro. Berta pidió un té. Me contaron que entraste con fuerza, dijo Berta sonriendo. Solo hago lo que creo que se necesita. Eso está bien, pero también tienes que saber cuándo parar. Este mundo cansa, Mariela. Te chupa si no te cuidas. Mariela la escuchó con respeto. No era una advertencia vacía. Era una advertencia de quien ya había pasado por todo eso. ¿Y tú cómo hiciste para no rendirte? Berta se rió. Sí, me rendí. Una vez, me fui. Me alejé 3 años. Pero regresé. Porque entendí que mi lugar no era huir. Era quedarme, aunque me doliera. Aprendí a elegir mis peleas. A veces perder una es ganar salud. Mariela pensó en eso todo el camino de regreso a la oficina. No quería convertirse en una guerrera eterna, pero tampoco en alguien que se calla para no molestar. Había una línea delgada, y quería aprender a caminarla. En la entrada del edificio, vio a Julián. Estaba parado solo, mirando hacia el parque de enfrente. No la vio al principio. Ella dudó si acercarse o no, pero al final lo hizo. Caminó hacia él con paso tranquilo. Se paró a su lado. No dijo hola,
Solo se quedaron ahí, los dos, mirando hacia el mismo lado. «Ya fue la junta», dijo él, sin voltear. «¿Y? Nada. Dije lo que tenía que decir. Ya no depende de mí». Mariela no respondió. Se cruzó de brazos. «No vine a pedirte que volvamos, Mariela. Ya lo sé. Solo quería verte y decirte que ya me vi». Ella sí lo miró. «¿Y qué viste?» «A alguien que perdió lo más valioso por tratar de parecer perfecto». Mariela bajó la mirada, no por tristeza, sino por todo lo que entendía sin tener que decirlo. «No fuiste el único que falló», dijo ella suave. «Yo también me callé mucho. Me aguanté. Me escondí. Pero ya no más». «Lo sé», respondió él. «Por eso te admiro más que nunca». Se quedaron callados un rato más. Luego ella se fue. Él se quedó un poco más, viendo cómo el reflejo del vidrio le mostraba el rostro que ahora sí reconocía. Porque el espejo no miente. Solo espera a que lo mires de verdad. La nota salió publicada un jueves por la mañana, sin previo aviso, sin anuncio previo. No estaba en los periódicos grandes, pero sí en uno de esos portales digitales que se dedican a escarbar en los pasillos de las empresas importantes. El título decía: «La esposa del ex ejecutivo, proyecto social o estrategia silenciosa de poder». Y abajo, en letras más chicas, el subtítulo: «La historia detrás de Mariela Herrera, la mujer que pasó de ser desconocida a figura clave, sin explicar cómo llegó ahí». Mariela lo vio mientras esperaba su café en una reunión fuera de la oficina. Al principio pensó que era una broma, pero no. El texto estaba firmado por alguien que se decía colaborador independiente, y estaba lleno de frases ambiguas, citas sin fuente y preguntas disfrazadas de preocupación. Hablaba de cómo su ingreso formal a la empresa se dio justo después del escándalo con Julián, de cómo sus proyectos no tenían un historial claro, de cómo algunos empleados habían cuestionado su preparación. Pero lo más grave no era lo que decía, era lo que insinuaba. Insinuaba que había usado su relación con don Joaquín para colocarse en un lugar que no le correspondía. Insinuaba que había llegado por la puerta trasera. Insinuaba que se hizo la víctima para ganar terreno. Mariela sintió como si alguien le hubiera puesto un bloque de hielo en el pecho. Cerró el celular, lo metió en su bolsa y respiró hondo. No dijo nada. No se levantó. No se fue. Se quedó sentada en su lugar, esperando que le entregaran el café. Lo recibió con una sonrisa automática y caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Ya en la calle, el celular volvió a vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos conocidos le mandaban capturas, otros le decían: «No te enganches, es pura basura. Se nota que te tienen en la mira porque les dolió tu crecimiento». Pero a Mariela le dolía otra cosa. No que hablaran, no que inventaran. Le dolía que muchos de los que le mandaban mensajes hoy habían guardado silencio cuando Julián la presentó como asistente. Le dolía que ahora la defendieran por mensaje, pero en persona nadie dijera nada. Le dolía que para mucha gente, lo primero que dudaban de una mujer como ella era su mérito. No volvió a la oficina ese día. Se fue directo a casa. Se encerró. Apagó el celular. No prendió la televisión. Se sentó en la mesa del comedor con una hoja en blanco. No escribió nada. Solo la miró. Y en su cabeza, la frase que no podía dejar de repetirse era: «Otra vez, me están desdibujando». Mientras tanto, en la empresa, Joaquín llamó a una junta urgente, no para Mariela, sino para el equipo de comunicación. Quería saber quién había filtrado información sobre los proyectos, aunque fuera mínima. Nadie dijo nada. Todos actuaron como si el artículo hubiera salido de la nada, pero Joaquín sabía que alguien había hablado. Y también sabía que Lorena llevaba semanas buscando el momento exacto para atacar. La llamó a su oficina. «¿Fuiste tú?» Lorena no se sorprendió. «¿Yo qué? ¿Tú filtraste información para ese artículo?» Ella cruzó las piernas. Sonrió leve. «No tengo por qué responder eso, Joaquín. No soy vocera, no soy prensa, pero sí eres buena para mover gente». Lorena no negó, solo se quedó callada. «No me gustan los juegos sucios», dijo él. «Tú pusiste a jugar a una persona sin experiencia en un campo donde todos sangramos por años para estar. Si te molesta que alguien lo cuestione, el problema no soy yo». Joaquín la miró en silencio. Luego le pidió que se fuera, y cuando se fue, entendió que lo que había empezado como una competencia entre egos ya era una guerra de fondo, y que en medio estaba Mariela, pagando un precio que no pidió. Julián se enteró de la nota por Rodrigo. Le mandó el enlace sin decir nada. Julián lo abrió y la leyó de principio a fin. Cuando terminó,
Se quedó un rato mirando el celular. Luego llamó a Mariela. Fue directo al buzón. Le dejó un mensaje corto. Leí lo que publicaron. Lo siento. Sé lo que duele que duden de ti cuando tú eres la única que hizo las cosas con verdad. No esperaba que ella contestara, pero lo dijo igual. Esa noche, Mariela prendió su celular. Tenía más de 30 mensajes, algunos de apoyo, otros de preguntas. Había periodistas queriendo entrevistarla, gente del medio diciendo que querían escuchar su versión. Pero ella no tenía versión, tenía historia, y no pensaba convertirla en un show. Fue a la cocina, se sirvió un vaso con agua y volvió al comedor. Ahora sí, tomó la hoja en blanco y escribió una frase, lo que no contaron en la nota, y abajo empezó a escribir los nombres de las personas con las que había trabajado en los últimos 6 meses, las mujeres que asistieron a sus talleres, los jóvenes que mandaron cartas agradeciendo lo que aprendieron, los coordinadores comunitarios, las maestras jubiladas, la enfermera que donaba su tiempo, los nombres reales, las voces que no salían en la prensa. Escribió hasta llenar la hoja. No era una respuesta, era una afirmación. En otro lado de la ciudad, Lorena brindaba con un grupo de ejecutivos. Había logrado que su propuesta de reestructura avanzara sin trabas, que el comité la viera como alguien estratégica, que las dudas sobre Mariela sirvieran para mover a gente a su favor. No dijo una sola palabra sobre la nota. No tenía que hacerlo. En su mundo, lo importante no era decir que uno gana, era lograr que el otro perdiera el equilibrio. Mariela guardó la hoja en una carpeta. Luego fue al baño. Se lavó la cara. Se miró al espejo. Y por primera vez desde la nota, sintió algo que no había sentido en todo el día. Furia. No rabia. No rencor. Furia. De esa que no destruye. De esa que levanta. Porque la herida se abrió. Sí. Pero esta vez, no pensaba dejar que cerrara en falso. Mariela llegó puntual a la oficina el lunes. Como siempre. Entró con su libreta en mano. El cabello recogido. La mirada firme. Nadie se atrevió a decirle nada directo. Pero la sentían distinta. No era la misma que saludaba con una sonrisa leve y se perdía en su escritorio. Ahora caminaba como quien sabe que la están mirando y no le molesta. Sabía que hablaban de ella. Sabía que la nota seguía circulando, que algunos la compartían con ironía y otros con morbo, pero no estaba ahí para pedir permiso, y mucho menos para agachar la cabeza. A las 11 de la mañana mandó un correo a todo su equipo. Los citó a una reunión corta. Les pidió que llevaran datos, avances y propuestas. A las 11 en punto, todos estaban en la sala. La vieron entrar con una carpeta azul y sin miedo en los ojos. Empezó la reunión sin rodeos. No vamos a perder tiempo aclarando cosas que no tienen sustento. Ustedes me conocen. Han visto cómo trabajo. Si alguien tiene dudas, prefiero que me las digan de frente. Aquí, ahora. Hubo silencio. No por miedo, por respeto. Nadie dijo nada. Nadie acusó. Nadie se quejó. Al contrario, una de las chicas del equipo, Sandra, levantó la mano. Yo solo quiero decir que, si algo se ha hecho bien en este lugar, ha sido porque tú llegaste, y no lo digo por quedar bien. Lo digo porque nadie había preguntado antes qué necesitábamos en serio. Mariela agradeció sin mostrar emoción. Siguió la reunión con normalidad, pero por dentro, esa frase le dio fuerza. No la hizo sentir poderosa, la hizo sentir respaldada. Y eso, en una guerra como la que estaba empezando, valía más que cualquier título. Mientras tanto, en otra oficina del edificio, Lorena almorzaba con 2 socios estratégicos. Les hablaba de reestructuras, de presupuestos, de la necesidad de ordenar la casa. Hacía todo con una sonrisa bien medida, con palabras suaves pero con filo. Insistía en que los programas sociales eran valiosos, sí, pero debían tener una dirección más profesional, menos emocional. No decía el nombre de Mariela, pero no hacía falta. Uno de los socios, el más joven, le preguntó qué opinaba de la polémica nota. Lorena se encogió de hombros. No me gusta opinar de chismes, pero sí creo que una organización seria no puede depender de figuras improvisadas. Dicho eso, cambió de tema, porque sabía que dejar la frase en el aire era más efectivo que tratar de justificarla. Ese mismo día, Julián vio un video que se estaba compartiendo en redes. Era una grabación hecha con celular, desde una comunidad donde Mariela había estado semanas antes. Se veía a ella sentada bajo una lona, rodeada de mujeres mayores, escuchándolas con atención. No hablaba, solo escuchaba. Al final, una señora decía, ella no vino a prometer nada, vino a ayudarnos a organizarnos solitas. El video no tenía edición, no tenía música de fondo,
No tenía logotipo, pero había algo en ese tono real, en esa falta de pretensión, que hacía que la gente lo compartiera. Para la tarde, ya tenía miles de reproducciones. Mariela no lo había publicado, ni siquiera sabía quién lo había grabado. Se enteró por una compañera que le mostró el celular con una sonrisa. «Ya ves, tú sin buscar cámara, y mira cómo te buscan». Ella solo sonrió de lado. No le gustaba figurar, pero entendía que ahora no podía esconderse. A las 6 de la tarde, Joaquín la llamó a su oficina, cerró la puerta, le ofreció un café, como siempre, y fue directo al punto. «Sé que no elegiste esto, Mariela, y sé que no te gusta pelear, pero no te van a dejar en paz». Ella lo miró sin parpadear. «No quiero pelear, quiero trabajar. Y eso, para algunos, es provocación». «¿Qué vamos a hacer?» Joaquín respiró hondo. «Vamos a demostrar que tu trabajo es real, pero lo vamos a hacer con hechos, no con discursos. Tú sigue en el campo. Yo me encargo de la oficina». Mariela asintió. «¿Y Lorena?» Lorena se está exponiendo sola. Cree que esto es una competencia de egos, pero no entiende que tú no estás compitiendo, y eso la desespera». Ella se levantó con calma, guardó su libreta. Antes de salir, dijo algo sin girar la cabeza. «A mí me enseñaron que uno pelea cuando le quitan algo, no cuando le tienen miedo». Joaquín se quedó pensativo. Luego sonrió. Sabía que esa mujer no había llegado a salvar la empresa, pero sí a recordarle lo que importaba. Esa noche, Mariela llegó a su casa tarde. Se quitó los zapatos apenas entró y se dejó caer en el sillón. Encendió el celular y abrió sus mensajes. Uno era de Julián. Corto, directo. «Vi el video. Me dio orgullo verte. Aunque ya no sea parte de tu vida, quería que lo supieras». No contestó. No por frialdad, sino porque no necesitaba decir nada. Al día siguiente, en la oficina, la guerra siguió. Más sutil, más elegante, pero igual de sucia. Lorena mandó propuestas, solicitó evaluaciones internas, sugirió encuestas anónimas para medir la satisfacción con los liderazgos recientes. Nadie dijo que era contra Mariela, pero todos lo sabían. Mariela no respondió a nada de eso. Siguió yendo a las colonias. Siguió llenando pizarras con ideas. Siguió preguntando en lugar de imponer. Siguió escuchando, porque ella no eligió esta guerra. Pero ya que estaba dentro, iba a dar pelea, a su manera, sin gritar, sin humillar, sin arrodillarse. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era el arma más poderosa. La noticia de la salida de Lorena se supo primero por rumores. Uno de los pasillos empezó a correr la voz el martes a media mañana, y para el mediodía ya todos hablaban de lo mismo, que la habían llamado a una reunión privada con 2 socios mayores, que había salido con el rostro serio, que no regresó a su oficina después. No hubo boletines, ni anuncios formales, ni agradecimientos públicos. Solo un silencio raro, como cuando algo fuerte pasa pero nadie quiere ser el primero en decirlo. En su oficina, la silla estaba vacía y los post-its de colores seguían pegados en la orilla del monitor. Nadie se atrevió a entrar, nadie recogió sus cosas. La dejaron como estaba, con las persianas a medio cerrar y el portavasos con café seco. Algunos decían que fue por lo de los informes manipulados, otros por las presiones internas, y unos más aseguraban que había sido por la nota que intentó mover en contra de Mariela. Pero lo único seguro era que se había ido, y que no iba a volver. Mariela se enteró por Joaquín, la citó en su oficina, esta vez sin formalidad. Le dijo que Lorena había sido separada de su cargo, mientras revisaban sus últimas decisiones. No usó la palabra despido, usó transición. Mariela no reaccionó con alivio ni con venganza, solo asintió, como quien ya había aprendido que en ese lugar nada duraba demasiado. ¿Eso cambia algo?, preguntó ella. Sí, cambia el ambiente, pero no el trabajo. Eso sigue igual. Mariela salió de ahí con la misma calma con la que entró. No avisó nada a su equipo, no lo celebró. Volvió a su escritorio y se puso a contestar correos. Tenía una junta en 2 horas con una asociación civil y después una visita a una secundaria en la colonia Doctores. Se puso los tenis en vez de los tacones. Se guardó la libreta y se fue. En la calle, el sol pegaba fuerte. El tráfico estaba como siempre. Gente corriendo, vendedores en la esquina, coches pitando sin sentido. Mariela caminó hasta el metro, como lo hacía desde antes. No pidió chofer, no pidió transporte de la empresa. Era su forma de seguir tocando tierra, de no perderse en el aire de las oficinas. Mientras ella cruzaba los torniquetes, Julián recibía el correo que confirmaba su salida definitiva. Esta vez sí era formal.
Le agradecían por sus años de servicio, por su compromiso, por su aportación al desarrollo de la empresa. Todo dicho con palabras frías, sin rostro. Ninguna mención a su caída, ni al escándalo. Era como si solo lo hubieran borrado del sistema, como si nunca hubiera estado. Se quedó sentado en la banca del edificio donde había trabajado media vida. No tenía a dónde ir, no tenía trabajo, no tenía casa, porque seguía rentando, no tenía pareja. Y por primera vez en mucho tiempo, tampoco tenía un plan. Miró su celular. Tenía pocos mensajes. Uno era de su mamá, preguntando si necesitaba algo. Otro, de Rodrigo, solo con un «Lo siento, hermano». Nada más. Guardó el teléfono y bajó la vista. Le dolía algo que no sabía nombrar. No era coraje, no era tristeza. Era una mezcla de vacío y vergüenza. Y eso, aunque no mata, quiebra. Mariela llegó a la secundaria justo a tiempo. La recibieron 3 maestras y un grupo de alumnos que no sabían muy bien quién era ella. Les habló de cosas sencillas, de comunidad, de identidad, de futuro. No les prometió nada. Les hizo preguntas, les escuchó, les compartió historias. Al final, una niña de 12 años se le acercó con un dibujo en servilleta. Era una caricatura mal hecha de Mariela, con la frase «Tú sí nos haces caso». Guardó el dibujo en su bolsa sin decir nada. De regreso a la oficina, se sentó a revisar informes. Le dolía la espalda, le dolían los pies, pero no se quejaba. Era cansancio real, del bueno, del que viene después de hacer algo que sí tiene sentido. A las 8 de la noche recibió una llamada de Joaquín. «¿Todo bien?» «Sí», dijo ella. «Quería decirte que el consejo aprobó mantener tu área como independiente. Ya no va a depender de relaciones públicas. Mejor así. Y también que, si necesitas más gente, lo pides. Gracias». «Mariela», dijo Joaquín, haciendo una pausa. «Lo que pasó estos meses fue duro, pero lo que lograste, eso no te lo va a quitar nadie». Ella se quedó callada unos segundos. «No me interesa que me lo quiten. Me interesa que no se lo quiten a los que vienen después». Colgó. Al mismo tiempo, Julián empacaba sus cosas. Pocas. Unos libros, una libreta, 2 fotos viejas. Una de ellas, de Mariela, en un evento pequeño que ella organizó en su primer año juntos. Sonreía de lado, con una camisa blanca, sin maquillaje. La guardó en el fondo de la mochila. Salió del edificio sin que nadie lo despidiera. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. Esa fue su despedida. Silenciosa. Como esas decisiones que se toman solas, porque ya no hay nada que hacer. Ya en la calle, pensó en llamarla. Solo para oír su voz. Solo para saber si podía verla un minuto. Pero no lo hizo. Porque entendía, aunque le costara, que había cosas que ya no volvían. Y ella era una de ellas. El departamento al que se mudó Mariela no era grande, pero tenía lo necesario. Un cuarto con ventana amplia, una cocina con estufa vieja pero funcional, y una sala donde apenas cabían un sillón y una mesa de madera clara. Lo eligió cerca del centro, a unas cuadras de su nuevo punto de reunión con las comunidades. No tenía balcón, ni elevador, ni portero, pero era suyo. Firmó el contrato de renta sin pedirle opinión a nadie, sin consultar con Joaquín, sin pensar si era buena zona o si iba con su nuevo puesto. Se mudó un sábado, llevó pocas cajas, las cargó ella sola y no invitó a nadie. Ese día entendió algo importante. Cuando ya no te duele estar sola, todo se acomoda diferente. Los primeros días fueron de adaptación, a los ruidos, al vecindario, a no compartir las mañanas con el sonido de otra respiración. Pero no tardó en encontrar una rutina nueva. Despertaba temprano, preparaba su café, se sentaba en el sillón con una libreta en la mano y hacía una lista de pendientes. A veces ponía música bajita, a veces solo dejaba que el silencio llenara el espacio. Era un silencio distinto al de antes. No era hueco, era limpio. Volvió a dar clases una vez por semana, en una universidad pequeña, de esas que no salen en rankings ni tienen edificios modernos. Le ofrecieron un módulo sobre participación ciudadana. Aceptó sin pensarlo, no por dinero, sino porque necesitaba volver a tener contacto con estudiantes, gente joven, sin filtros, sin discursos. La primera clase llegó con nervios. Pensó que no la iban a tomar en serio, pero cuando empezó a hablar, vio cómo la escuchaban, no como a una figura, sino como a alguien que hablaba de lo que conocía, sin adornos, sin vueltas. A mitad de la segunda semana en ese nuevo ritmo, recibió un mensaje inesperado. Era de Esteban, uno de los diseñadores que trabajaban en el área de innovación. Habían coincidido en un par de reuniones.
pero nunca hablaron mucho. El mensaje decía: «Hola, Mariela. Leí tu reporte. Está muy claro y directo. ¿Te gustaría tomar un café y platicar sobre una idea que tengo?» Ella pensó 2 minutos antes de contestar. No porque no quisiera, sino porque quería estar segura de no leer cosas donde no había nada. Respondió que sí, pero aclaró: «Café de trabajo, ¿no?» Esteban puso un emoji de risa. «Solo café. Te prometo que no es trampa». Se vieron un viernes en la tarde, en una cafetería sencilla, sin pretensiones. Él le habló de un proyecto para digitalizar procesos comunitarios, algo práctico, sin vender humo. Mariela lo escuchó, le hizo observaciones, lo corrigió con respeto. Se despidieron con un apretón de manos, y ella, al salir, sonrió. No por él, por ella, porque no había sentido miedo, ni duda, ni necesidad de protegerse, porque ese café no dolía, no pesaba, no comparaba. Julián, por otro lado, pasó sus días en casa de su madre, una casa antigua, de paredes altas, con el mismo reloj de péndulo que colgaba desde que era niño. Su madre lo recibió sin preguntas, le ofreció su cuarto, le cocinó sopa, lo dejó dormir todo el día sin decirle nada. Solo una vez, al tercer día, le dijo mientras doblaba ropa: «No te preguntaré qué hiciste, hijo, pero haz algo útil con lo que te quedó». Él no respondió, solo se quedó viendo la televisión apagada. Empezó a buscar trabajo sin mucha esperanza. Mandaba currículums sin entusiasmo. La mayoría de las veces no recibía respuesta. Otras lo invitaban a entrevistas que no pasaban de la primera ronda. Se dio cuenta de que su apellido no abría puertas como antes, que el prestigio que tanto cuidó ya no brillaba igual, que todo el poder que alguna vez sintió tener se había diluido en una mezcla de errores propios y silencios mal manejados. Una tarde, decidió visitar a su madre en la clínica donde trabajaba como enfermera voluntaria. La acompañó en el turno de la mañana. No dijo que era su hijo, solo se puso una bata blanca y ayudó a mover cajas, acomodar sillas, calmar a un señor que tenía miedo de una inyección. Nadie le preguntó en qué empresa había trabajado. Nadie lo reconoció. Y eso, por primera vez, se sintió bien. Mariela seguía avanzando en su nuevo espacio. Su equipo crecía, sus proyectos también. La gente del consejo ya no la miraba con duda, sino con interés. No por cortesía, sino porque los resultados estaban ahí. Las colonias hablaban bien de ella. Los reportes llegaban a tiempo. Las metas se cumplían. Y lo más importante, la gente sentía que lo que hacían tenía sentido. Un día, Joaquín la llamó para decirle que estaban pensando en invitarla a una conferencia internacional. Querían que hablara del modelo que habían creado. Ella escuchó todo con atención, y al final dijo: «Gracias, pero no es momento. Todavía estamos armando las bases. No quiero salir a contar algo que apenas estamos entendiendo». Joaquín rió al otro lado. «Esa respuesta es justo por la que te quiero ahí, pero está bien, cuando estés lista». Esa noche, Mariela preparó arroz con verduras. Lo comió en el sillón, viendo una película vieja en su laptop, sin interrupciones, sin esperar que alguien más llegara, y por primera vez en meses no sintió que algo le faltara. Julián también cenó solo, arroz recalentado, en la cocina de su madre. Mientras comía, vio una libreta vieja donde solía anotar ideas. La abrió, releyó frases suyas, notas sueltas, planes que nunca concretó. Al final de una página había una línea escrita por Mariela, que él le pidió una vez que escribiera solo por juego. «Todo lo que valga la pena, primero incomoda». Cerró la libreta despacio. No sonrió, pero tampoco se quebró, porque aunque aún dolía, ya no dolía tanto. Un año después, la gala volvió a organizarse. Esta vez el evento tenía otro aire, menos brillo falso, menos aplausos forzados, menos discursos largos de gente que nadie escuchaba. Don Joaquín decidió que fuera más sencillo, más directo. No quería repetir el mismo teatro. Aprendió, como muchos en ese año, que las formas no sostienen lo que no tiene fondo. El salón era diferente, más pequeño, más abierto, sin escenario elevado. Las mesas eran redondas, todas al mismo nivel. No había zona VIP, no había asientos con nombres impresos. La idea era simple, hablar de lo que se había hecho, no de lo que se quería aparentar. Mariela llegó con un vestido azul oscuro, sin adornos, sin lentejuelas, sin marcas caras. Su pelo suelto, un par de aretes pequeños, los zapatos cómodos. No se puso nerviosa, no practicó un discurso, no llevó a nadie. Caminó entre los invitados saludando con naturalidad. Algunos la conocían de vista, otros ya sabían quién era, y unos pocos
Los que realmente habían seguido su trabajo se le acercaron con sinceridad a agradecerle. Cerca de las 8, Joaquín tomó el micrófono. Agradeció la asistencia, habló poco, no llenó el espacio con frases vacías. Solo dijo que había sido un año de sacudidas, de aprendizajes duros, y que el mayor avance no estaba en las cifras, sino en lo que se había reconstruido desde lo humano. Luego pidió que Mariela pasara al frente. Ella se levantó de su asiento sin apuro. No se escuchó un aplauso de impacto, sino un aplauso de respeto, un aplauso honesto. Se paró frente a todos, respiró hondo y empezó a hablar con su voz de siempre. No leyó nada, no improvisó tampoco, solo dijo lo que sentía. Este año me enseñó muchas cosas. La más importante es que hay luchas que no pedimos, pero que igual tenemos que dar, porque cuando una puerta se cierra, no siempre es porque hicimos algo mal. A veces se cierra para obligarnos a buscar otra que sí era nuestra. Alguien en la segunda fila asentía con los ojos brillosos. No estoy aquí porque me dieron un lugar, estoy aquí porque lo construimos, entre todos, con errores, con tropiezos, con gente que creyó y gente que no, pero se construyó. Y eso nadie lo borra. No habló más de 3 minutos. Terminó diciendo, gracias por escuchar, pero más gracias por no detenernos cuando era más fácil rendirse. Y se sentó. Nada más. Al otro lado de la ciudad, Julián estaba sentado frente a una pantalla. Transmitían la gala en una liga privada que Joaquín había enviado a algunos excolaboradores. Él no sabía si era por cortesía o por respeto, pero igual la abrió. Vio la sala, reconoció algunas caras, y cuando la cámara enfocó a Mariela, tragó saliva. No se movió, no parpadeó, solo la escuchó. Cuando ella terminó de hablar, no aplaudió, no por enojo, no por tristeza, sino porque lo tenía todo apretado por dentro, porque esa mujer que estaba ahí parada era la misma que una vez lo esperó con cena servida y ojos cansados, la misma que lo acompañó en silencio, cuando él se creía más importante que sus palabras, y también la misma que él empujó fuera del cuadro para que no lo desentonara. Ahora la veía de lejos, sin poder acercarse, sin tener ya lugar. Apagó la transmisión después del discurso. No necesitaba ver más. Cerró la laptop. Se quedó sentado con las luces apagadas. Su madre dormía en el cuarto de al lado. El reloj viejo marcaba las 10 pasadas. Afuera se oían autos lejanos. Dentro de su pecho, un eco raro. No era culpa. Era vacío. Ese tipo de vacío que no hace ruido, pero pesa. Ese que llega no cuando pierdes algo, sino cuando entiendes que ya no tienes cómo recuperarlo. Mariela regresó a casa en taxi. Durante el camino, miró por la ventana. No pensaba en la gala. No pensaba en su discurso. Pensaba en cómo su vida había cambiado tanto en un año, sin que ella lo planeara, y cómo, sin buscarlo, terminó teniendo más claridad que nunca. No estaba feliz, no como la gente se imagina la felicidad, pero estaba en paz, que es otra forma de estar bien. Subió las escaleras hasta su departamento. Saludó al vecino que siempre le ofrecía pan de dulce. Entró, se quitó los zapatos, se sirvió un té, se sentó frente a la ventana, como le gustaba. Miró las luces de la ciudad. No prendió el celular. No subió ninguna foto. No respondió mensajes. Se quedó ahí, sin decirse nada, pero sintiendo todo. En un cajón, guardaba todavía el dibujo que le había dado aquella niña en la secundaria. Lo sacó, lo miró, volvió a doblarlo con cuidado. Lo dejó sobre la mesa, y pensó en eso, en lo que sí volvió, y en lo que no, en lo que ya no duele, y en lo que aún arde un poquito, pero ya no quema, en el vacío que dejó todo, no para llenarlo, sino para respetarlo. El lunes amaneció nublado, no llovía, pero el cielo estaba de ese gris que no avisa si va a soltar agua, o solo a tapar el sol todo el día. Mariela se despertó temprano, como siempre. Hizo café, abrió la ventana de la cocina, se sentó con su libreta en la mesa, tachó un par de pendientes del día anterior y escribió lo que tenía que resolver hoy. No parecía un día especial, no había reuniones importantes, no había eventos ni entrevistas, pero había algo raro en el aire, como si estuviera por pasar algo que no se había dicho. Julián también se despertó temprano. No tenía nada agendado. Llevaba semanas así, pero ese lunes se levantó con un impulso distinto. Se bañó sin prisa, se afeitó, se puso una camisa limpia, salió de la casa de su madre con una mochila al hombro y caminó varias cuadras antes de tomar el metro. No sabía si era buena idea, no sabía si era tarde, pero sentía que si no lo hacía hoy, ya no lo iba a hacer nunca. A las 10 de la mañana, Mariela estaba revisando informes cuando la recepcionista del edificio le llamó al celular. «Señora Mariela,
Hay un señor aquí abajo. Dice que es Julián, que si puede subir. Ella se quedó callada unos segundos. Luego respiró y dijo, sí, que suba. Colgó, cerró la laptop, se acomodó el cabello sin verse en el espejo. No porque quisiera verse bien, sino por costumbre. Minutos después, escuchó el sonido del elevador y sus pasos por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Julián se asomó despacio. Ella lo miró desde su escritorio. No se sonrieron, no se abrazaron, solo se vieron. ¿Puedo pasar? Ya estás aquí. Entró, caminó lento. Se quedó parado frente al escritorio como si no supiera dónde poner las manos. Ella le señaló una silla. Él se sentó. Pasaron unos segundos sin hablar. Solo el ruido de la ciudad entrando por la ventana. No te quiero quitar mucho tiempo, dijo él. Solo vine porque no me quedaba otra. Porque si no te decía esto, me lo iba a tragar para siempre. Ella no dijo nada. Esperó. He estado dando vueltas estos meses, pensando, viendo desde afuera lo que nunca vi cuando estaba cerca. Me di cuenta de muchas cosas, de lo que hice mal, de lo que no supe cuidar. Le temblaban un poco las manos, pero no se excusó. No vengo a pedir que volvamos, no tendría cara para eso. Vengo a decirte gracias, por lo que hiciste por mí cuando ni yo lo veía. Y también perdón, por no haberte visto cuando estabas ahí, completa, entera, por haber dudado de ti. Mariela lo escuchaba en silencio. No lo interrumpía, no lo suavizaba. Y si hoy estás bien, si estás fuerte, si lograste todo esto sin mí, me da gusto, aunque duela, aunque no esté ahí. Se quedó callado, bajó la mirada. Parecía que había terminado, pero no. Levantó la vista y dijo, pero si queda algo, si queda aunque sea una esquina de lo que fuimos, yo estoy dispuesto a empezar de cero, sin pedirte nada, solo con lo que tú decidas. Mariela se paró, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba ordenarlo dentro. Pasaron más de 20 segundos. Cuando habló, lo hizo con calma. Lo que tú y yo tuvimos fue real, aunque después se rompiera. No lo voy a negar, pero también me reconstruí sin ti, y eso no lo puedo borrar. Julián asintió. La escuchaba sin interrumpir. No te odio. Ya no. Tampoco te tengo rencor, pero me costó mucho estar bien. Mucho. Y ahora que estoy parada aquí, sola, tranquila, no sé si volver a mirar hacia atrás me suma o me arrastra. Ella lo miró directo a los ojos. ¿Tú estás listo para caminar junto a alguien que ya no necesita que la salven? Sí, respondió él sin dudar. Mariela bajó la mirada. Sonrió leve. Y yo estoy lista para tener cerca solo a quien entienda que eso no es un problema, sino un privilegio. Se quedaron callados otra vez. No se abrazaron, no se besaron, no lloraron. Solo se miraron con verdad. Julián se paró. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Entonces, ¿me avisas? Sí, dijo ella. Pero no ahora. Él entendió. Cerró la puerta con cuidado. Mariela volvió a su escritorio. Tomó la libreta. Tachó un pendiente que decía, hablar con Julián, si llega el día. Luego cerró la libreta. Se sirvió más café y abrió la laptop, porque la vida seguía. Y a veces la última decisión no es decir que sí, es elegir con calma cuándo abrir de nuevo la puerta, o cuándo dejarla cerrada, sin miedo y sin culpa.